La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Texto introductorio a esta serie. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, que dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, todos juntos, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El día de hoy vamos a estudiar la pieza número 15 del rompecabezas, pieza número 15, y aunque el libro de Esther está después de Esdras, Nehemías, nosotros vamos a estudiar primero el libro de Esther, ya que cronológicamente hablando es la historia que sigue. En la Biblia no están acomodados los libros necesariamente de acuerdo al orden cronológico. Y bueno, en este caso vamos a estudiar el libro de Esther en el ámbito cronológico, y los textos introductorios a este libro están en el capítulo 2, versículo 10, que dice así: Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Ese va a ser uno de los versículos claves de la marca de agua que les digo, la marca de agua que tiene todo libro del canon, todo libro que de alguna manera fue introducido al canon. El canon significa el estándar para determinar si un libro era incluido como inspiración divina dentro de la Biblia protestante o no. El canon, la regla o el estándar para incluir un libro como inspirado divinamente dentro de la Biblia protestante, que es la Biblia que más se ha difundido. Y para mí la marca de agua de cada libro, o el que cada libro lleve la firma de Dios, tiene que ver con lo que encuentras dentro del libro, con el misterio que encuentras dentro del libro, y que embona perfectamente en toda la historia de la redención. Y hoy ustedes se van a dar cuenta de que este libro tiene ciertos detallitos que solamente como que teniendo ya el olfato muy fino, ya cuando tienes el olfato muy fino de ver la historia que se repite y se repite y se repite a lo largo de todos los libros de la Biblia, te vas a dar cuenta que aún este libro tiene una razón de por qué está allí. Y este versículo es clave. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Luego en el capítulo 4, versículo 14, dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, esto se lo dice Mardoqueo a Esther, ya vamos a ver en qué contexto, le dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Génesis 17, 5 al 6 dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y van a ver que esa profecía, esa promesa, reyes saldrán de ti, está conectada con la reina Esther.
Esther 5, 2 al 3 dice, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Aún ese detallito significativo. Hasta la mitad del reino se te dará. Otro texto, ahí en el versículo 11, dice, y que trajesen a la reina Vasti. Vasti significa hermosa. Que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa. Ahí está por qué se llamaba Vasti. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Entonces, consideren estos textos introductorios. Esther 2:10, Mardoqueo le dice que no le declarase la identidad. Esther 4:14, le dice Mardoqueo, llegaste al reino para una razón muy específica. Génesis 17, 5 y 6, la profecía de que de Abraham saldrán reyes. Esther van a ver que es el cumplimiento de esa profecía. Y la frase que dice que hasta la mitad del reino se le daría, que le dice el rey cuando se presenta delante de ella. Entonces consideren estos textos introductorios y ahora sí vámonos a datos generales del libro. Autor del libro de Esther, desconocido, no se sabe a ciencia cierta quién escribió el relato de Esther. Quizás pudo haber sido Mardoqueo, quizás pudo haber sido Esdras, de entre los candidatos, Mardoqueo, Esdras o Nehemías. Fecha alrededor del 486 al 465 a.C. Y como nota lo que les había dicho, estudiamos Esther antes que Esdras y Nehemías, ya que cronológicamente sucedió antes. El segundo libro de Crónicas termina con la autorización de Ciro, rey de Persia, de volver a Judea. Sin embargo, no regresó ni el 5% de los judíos, lo cual traería consecuencias como veremos en este libro. Secciones del libro de Esther, capítulo 1 y 2, Hadasa oculta su identidad. En realidad, todo el mundo conoce a la reina Esther, pero pocos saben que su nombre original no era Esther. Su nombre original era Hadasa. Y aún eso está interesante. Hadasa significa mirto. Mirto habla de una flor muy linda. Y Esther, de hecho, no es un nombre hebreo. Esther más bien tiene que ver con la diosa Astarte. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando mucho de Astoret o Astarte? O Acera, la misma diosa. Entonces, fíjense, le cambian su identidad judía y le ponen un nombre pagano. Segunda sección, capítulo 2 y 3, peligro de exterminio, un peligro muy serio para exterminar al pueblo judío. Capítulo 4 al 7, Esther revela su identidad. Y capítulo 8 al 10, conversión masiva de gentiles. Y van a ver cómo en esta historia de Esther, 10 capítulos de Esther, está prefigurado todo el plan de redención para el mundo entero. Esther, ya veremos, al final ya les voy a dejar, no les voy a dar la comida masticadita y todo. Al final ya ustedes me dirán si notan el paralelismo. Si notan, y esta va a ser la pregunta, este va a ser el reto para este estudio. Trata de identificar proféticamente Esther a quién representa, Mardoqueo a quién representa, Amán a quién representa. Trata de pensar cada uno de estos personajes a quién representa en la historia de la redención. Y bueno, vámonos ahora sí a los detalles esenciales de cada sección. 4 secciones. Capítulos 1 y 2, primera sección, capítulos 2 y 3, segunda sección, capítulos 4 al 7, tercera sección, y capítulos 8 al 10, cuarta sección. Detalles esenciales de la primera sección, capítulos 1 al 2. Hadasa oculta su identidad. Capítulo 1, versículo 10 al 12, vamos a leer, dice, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bizta, Jarbaná, Bigta, Abagta,
Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti. Ya dijimos qué significa Vasti, hermosa, a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos. Ponte a pensar en esto. A ver a quién representará Vasti. La llama el rey, que era hermosa, para mostrársela a los pueblos. ¿A quién representará Vasti? Ponte a pensar. El rey quiere enseñarle a Vasti a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa. ¿Ok? Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey. No quiso cumplir su misión. No quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Ahora vamos a Esther 1, 19 al 20. Dice, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escribe entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Que Vasti no venga más del rey, no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande. Y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. ¿Ok? A ver, empieza a pensar, que tu cerebro empiece a pensar proféticamente. Y se le dice que otra venga a reinar en lugar de ella. Vamos a ver un pasaje en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 11 al 12, para ver si logras conectarlo. Y Yeshua dijo, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esther capítulo 2, versículo 1 al 4, dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella, y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Jóvenes vírgenes de buen parecer. La esposa del cordero. Características de la esposa del cordero. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino. Vayan a buscar entre todas las naciones jóvenes vírgenes de buen parecer. A mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé, daré pueblos por ti y naciones por ti. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y les manda regalos, ¿Qué es lo que recibe la Virgen? ¿Qué es lo que recibe el pueblo cuando el padre la está preparando para la boda? ¿Qué le está? Los famosos dones espirituales. Bueno. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Romanos capítulo 11, versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Y ahí les dejo de tarea todo lo que dice el capítulo 11 de Romanos en contexto con el capítulo 9 y 10. Todo lo que habla acerca del misterio de Israel siendo endurecido para que vengan las naciones, para que vengan los gentiles. Más adelante en el capítulo 2, versículos 5 al 10, dice, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo o Mordejai, hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana
era huérfana, ve, considera las características de Esther, era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y este libro, esta historia, ocurre justamente en lo que nos quedamos en el libro anterior de Segunda de Crónicas, por eso es que lo estudiamos antes que Esdras y Nehemías. Y el segundo libro de Crónicas concluye con el decreto de Ciro, que está en el capítulo, vamos a ver el capítulo, Segunda de Crónicas 34, ya hasta el final está el decreto de Ciro. Ciro permite el regreso de los desterrados. En el versículo 22 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías, movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra, me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca al pueblo del Señor puede regresar para realizar esta tarea y que el Señor su Dios esté con ustedes. Eso dice el decreto de Ciro. Entonces, ahí nos quedamos y ahora avanzamos al libro de Esther. Y estamos ahí estudiando la historia de un hombre judío llamado Mardoqueo con una niña huérfana que están en Persia cuando ya se permitía, ya hubiesen podido regresar, pero hubo muchos que no regresaron. De hecho, menos del 5% regresaron y el no regresar trajo consecuencias. Entonces, esto también es parte interesante de que por no haber regresado hubo consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias? Pues la persecución que está a punto de desatarse. Está a punto de desatarse una persecución y ellos no regresaron, por alguna razón no regresaron, pero proféticamente hablando también podemos ver ahí una parte del misterio de que Mardoqueo pudo haber regresado ya, pero por alguna razón se quedó y cumplieron una función profética muy importante en el tiempo de la tribulación. Así que también aún eso es parte del plan y del misterio. Entonces, bueno, retomando, otra vez volvemos a Esther, capítulo 2, versículo 5 al 10. Versículo 7 que acabamos de leer dice, y había criado a Hadasa, es decir, Esther. ¿Ok? Su nombre para camuflajear su identidad era Esther. Entonces, a propósito, le ponen un nombre así como lo mismo que hicieron los judíos en España o ya en Latinoamérica, que se ponían la Santa Teresita del Niño Jesús, así de una exageración para confundirse y mezclarse con los católicos. Entonces, imagínense, a Hadasa, nombre judío, le ponen Esther para que no hubiera duda de que era una babilonia o era una persa. Entonces dice que había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer cuando su padre y su madre murieron. Mardoqueo la adoptó como hija suya. Mardoqueo la adoptó como hija suya. También ahí considera eso. Mardoqueo la adoptó como hija suya. ¿A quién representa Mardoqueo? Vamos a seguir leyendo. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther, verso 10, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. ¿Y qué significa Mardoqueo o Mordejai? Mordejai
del diccionario Strong's número H4782, dice que es de una derivación extranjera y significa pequeño hombre, hombre pequeño, se hizo pequeño. Y también significa adorador de Marte, o sea, un hombre totalmente relacionado con el paganismo, o sea, tomó una identidad, un hombre también medio pagano. Y considerando que también significa un hombre pequeño, bueno, ahí puedes pensar a quién representa, alguien que se hizo siervo, se hizo pequeño, e incluso alguien que representa a ese que se hizo siervo y se hizo pequeño, y que dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Jesucristo, y cuyo nombre, Paulo, el apóstol a los gentiles, significa justamente pequeño. Entonces, ahí hay una pista, pero todavía más exactamente a quien Mardoqueo, a quien Pablo imita. Sean imitador de mí, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Esther 2:17 dice, y el rey amó a Esther. Aquí viene el concurso de belleza, Miss Persia, y de todas las mujeres, amó a Esther. Y qué casualidad que de todas las que había, el rey elige a una descendiente de Abraham. Entonces, ¿quién llega al reino? ¿Quién llega al reino? Una descendiente de Abraham. No cualquiera llegó al reino. Llegó al reino una descendiente de Abraham, pero que tenía su identidad escondida. Una descendiente de Abraham con identidad escondida, con identidad mezclada, con identidad camuflajeada, y esa mujer sería clave en la redención. El rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Apocalipsis 3, 9 al 10, ahí está un paralelismo. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba. Prepárate porque viene la hora de prueba para Esther y para todo su pueblo. Es elegida, le dice, le voy a decir a los que dicen ser judíos y no lo son, les voy a demostrar que te amé a ti. Y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y ahora sí, vámonos a la siguiente sección, capítulos 2 y 3. Sigue avanzando la historia. Entonces, reino de Persia era el imperio más poderoso en aquella época. Los judíos ya muchos habían podido regresar a Judea. Esta familia no regresa, esta familia se queda ahí. Mardoqueo, Esther, ella mantiene oculta su identidad. La reina original de Persia, Vasti, que era hermosa, no quiere cumplir su función, no quiere cumplir su llamado y es sustituida por esta mujer que el rey no sabe que es judía, es descendiente de Abraham, pero mantiene su identidad oculta y va a tener un propósito su vida. Y vámonos al capítulo 2 y 3. Esto está que ni a Steven Spielberg se le ocurrió hacer una historia así. Capítulos 2 y 3, peligro de exterminio. Esther capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán. Fue el rey Asuero el que engrandece a Amán, tiene un propósito aún Amán, hijo de Amedata Agageo. ¿Qué le suena Agag? ¿Alguien recuerda? Agag, rey Agag. Amán desciende de un rey llamado Agag. Ahora entienden por qué hay que obedecer a Dios, aunque a veces no parezca que tengan lógica
sus órdenes, le ordenó a Saúl, ve y acaba con todos, no perdones nada, y el rey Saúl perdonó a Agag. Y aquí tenemos un descendiente de esa desobediencia, que en la película que les había yo comentado, la película Una noche con el rey, les decía que justamente la película con la que inicia, la escena con la que inicia esta película es cuando Saúl no cumple la orden y Agag lo deja vivo y por eso embaraza a una mujer, esa mujer se escapa y se lleva la semilla de el odio que un día va a retachar, un día va a regresar. ¿Y se acuerdan cuál es la moraleja que aprendimos de eso? Tu pecado te alcanzará. Si tú no acabas con tu pecado va a acabar contigo. Y eso sucedió. Saúl al final lo mató una malecita. Y aquí, años después, fíjense cómo fue una bola de nieve. Fue creciendo, creciendo, creciendo. Y aquí ya la bola de nieve ya está a todo lo que da. ¿Y quién iba a decir que un descendiente de ese rey ahora se convierte en el hombre más poderoso de aquel imperio después del rey? O sea, ¿te das cuenta cómo nunca sabes qué va a pasar? La vida da muchas vueltas. Nunca sabes cuándo el que está bajo tu pie, tienes el pie en su cuello, nunca sabes si ese en un futuro se va a volver mucho más poderoso. Y eso sucede. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo. Pero aún esto, Dios lo hizo. Aún esto Dios lo permite, Dios lo exalta, Dios lo engrandece y va a tener todo un propósito. El rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Ahora, cosa muy interesante, ¿saben de dónde descendía Mardoqueo? ¿De qué tribu descendía Mardoqueo? De la tribu de Benjamín. ¿Y Saúl de qué tribu descendía? De la tribu de Benjamín. ¿Qué les parece? ¿Coincidencia? Ahora se voltean las cosas y ahora el que está en autoridad, pero por un breve tiempo es Amán, quiere que Mardoqueo se arrodille y Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Capítulo 3, versículos 5 al 7 dice, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Fíjense, este al revés. Este quiere exterminar a todo el pueblo. Saúl no quiso exterminar a todo el pueblo y este sí quiere exterminar a todos. O sea, él le parece poco acabar con Mardoqueo. Dice, no, esto no es suficiente, quiero acabar con todos. Dice, procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero. Fíjense cuándo es que Amán echa suertes para determinar qué día los van a exterminar. ¿Cuándo hizo eso? En el mes primero, que es el mes de Nisán. ¿Qué se celebra en el mes de Nisán? El nacimiento de la nación, el nacimiento del pueblo, la época de Pesaj, la época de los panes sin levadura. Ese es el mes cuando nace el pueblo, cuando el pueblo sale de Egipto, y ese es el mes que eligen a Amán. ¿Por qué creen que Amán eligió ese día o ese mes para determinar cuándo los va a destruir? En su aniversario, este es el aniversario de este pueblo, pues en este que es su aniversario voy a planear su destrucción total. Increíble que Adolfo Hitler, cuando elaboró y publicó y difundió su famosa solución final, él hizo esta operación que se llamó la solución final para acabar con todos los judíos del mundo, y él dijo, si los judíos se salvan de esta, así lo dijo, si los judíos se salvan de esta, podrán volver a celebrar la fiesta de Purim. Él estaba seguro que los iba a exterminar a todos, y casi lo logra también. Pero no contaba con la astucia de aquel que no una, sino en cada generación